Bienvenidos, mis estimados estudiantes, a su primera clase de Microbiología 2. Les habla la profesora Trina López y hoy daremos inicio a la asignatura con el tema Virología y generalidades de los virus. Cuando de virus se habla, por lo general surgen muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿de dónde salieron? Es decir, ¿cuál es su origen? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y cuándo los descubrieron? ¿Qué son? ¿Y cómo son? Hasta llegar a preguntarse por qué y cómo enferman al humano, o cuán peligrosos o seguros son. Pues bien, estas y otras inquietudes son respondidas por la virología, que no es más que el estudio de los virus como agentes patógenos. Así que en esta asignatura aprenderán sobre el origen, evolución, estructura y clasificación de los virus, además de sus formas de infectar y el uso que estos hacen de las células para su propia reproducción. También conocerán las enfermedades que causan, las técnicas para aislarlos y cultivarlos, así como su uso en la investigación y la terapia, entre otros aspectos. Así que, bienvenidos nuevamente al apasionante mundo de la virología. Sin duda, una de las grandes inquietudes hasta hoy en día es cómo se originaron los virus. Bueno, aunque algunos consideren que han sido fabricados en algún laboratorio por un científico loco al estilo de la película de Frankenstein, en realidad no es así. Las evidencias científicas muestran que los virus han existido desde los años 3700 a.C. En Egipto, por ejemplo, los restos de la momia del sacerdote Ruma mostraron signos clínicos típicos de poliomielitis paralítica. Igualmente, los del faraón Sitap, que gobernó Egipto entre los años 1200 y 1193 a.C. También la momia de Ramsés V, faraón de la 20ª dinastía de Egipto, mostró lesiones compatibles con el virus de la viruela, lo que le causó la muerte en el año 1143 a.C. Y en China, para el año 1000 a.C., existía una epidemia causada por la viruela, y de allí surgió la variolización, que no era otra cosa que la inhalación o aplicación intranasal del macerado de las costras secas de las lesiones de la viruela. Esto se realizaba con el objeto de inmunizar a la población contra este virus. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se formaron? ¿De dónde salieron los virus? ¿Todo es culpa de China porque hay muchos chinos? Pues no. La verdad es que existen diversas teorías que tratan de explicar el origen de los virus, aunque esto ha sido un tema bastante complejo y controvertido. Algunas teorías plantean que fueron organelos de la célula o de bacterias que adquirieron independencia. Otros afirman que partieron como una organización molecular primitiva independiente, y hay quienes consideran que coevolucionaron con las células. Obviamente, ninguna de estas teorías es conspiranoica, son simplemente evolutivas. Entonces, los efectos de los virus en el ser humano se conocen desde la antigüedad, particularmente porque son agentes transmisibles que han ocasionado grandes epidemias y pandemias, y que en definitivas cuentas, en 1944, el premio Nobel Frank Burnett sugiere que 3 teorías son las que pueden explicar el origen de los virus, y en la actualidad son las más aceptadas. Estas teorías son: la primera, teoría de la evolución regresiva. Esta plantea que el origen de los virus se debe a formas de vida degeneradas, que perdieron las funciones vitales conservando solo la información genética. Es decir, de acuerdo a esta teoría, los virus son consecuencia de la degeneración de microorganismos como bacterias, protozoarios y hongos, que fueron parásitos obligatorios de otras células y que perdieron paulatinamente todos los componentes necesarios para desarrollar un ciclo de vida normal. Ahora bien, la segunda teoría es la del origen molecular celular, la cual da a entender
que los virus son el equivalente a genes vagabundos, en donde algunos fragmentos de ácido nucleico hayan sido transferidos en forma fortuita a una célula, perteneciente a una especie diferente a la que pertenecen dichos fragmentos de ácido nucleico, los cuales, en lugar de haber sido degradados, como ocurre generalmente, por causas desconocidas pudieron sobrevivir y multiplicarse en la nueva célula hospedera. Dicho de otra forma, según esta teoría, los virus se generaron a partir de ácidos nucleicos, ADN o ARN, y estos evolucionaron para replicarse independientemente del genoma del huésped original. Por último, tenemos la tercera teoría, que es la de la coevolución. Esta se refiere a entidades independientes, desarrolladas a partir de las moléculas capaces de autorreplicarse, que se cree existieron en la era prebiótica o mundo RNA, desarrollándose paralelamente a los organismos celulares. En otras palabras, esta teoría sugiere que los virus y las células evolucionaron juntos, a partir de polímeros complejos de ácidos nucleicos. Por eso, algunos textos afirman que los virus tuvieron sus antecesores, como por ejemplo los transposones. Estos son genes que se desplazan de un sitio a otro del ADN de la célula. Los viroides, que son pequeños ARN circulares monocatenarios, es decir, de una sola cadena, y estos tienen capacidad infecciosa. Y también se mencionan los provirus, que son fragmentos de ADN capaces de ir de célula a célula llevando información. Ahora bien, cuando escuchen una teoría conspiranoica de fábricas de virus, acuérdense que estos ya existían desde hace 2.000 a 4.000 millones de años aproximadamente, y que además en esos años no existía el avance científico y tecnológico de la actualidad, por lo que las teorías conspiranoicas carecen de evidencias científicas. Lo que sí es un hecho es que los virus se han adaptado y sobrevivido a los diversos cambios del ambiente y de los hospederos, entre los cuales el hombre, por ejemplo, podría datar de 4 a 8 millones de años atrás solamente. Pero por supuesto, el humano no es el único hospedero de los virus. Estos están en todas partes, es decir, donde hay vida, hay virus. Entonces, deben tener en cuenta que los virus se pueden encontrar en las plantas, bacterias, animales, el ambiente, además de los que infectan al humano, y que estos pueden saltar de especies, es decir, de animales a humanos, como ha ocurrido en varias ocasiones, como por ejemplo el virus de la gripe aviar, el VIH, el ébola, algunos coronavirus como el SARS y el MERS, entre otros. En esta imagen pueden observar la virósfera, en donde se representa esquemáticamente todas las familias virales agrupadas en función del material genético y la estructura genómica que las caracteriza. La virósfera da una idea visual de la gran complejidad de estrategias replicativas utilizadas por los virus, así como de la diversidad de virus que existen. Por ejemplo, hasta el 2019 se habían descrito 6.590 especies de virus, de las que unas 650 especies infectan a los humanos y los animales. Ojo, esos no son todos los que existen, son los que hasta ahora ha clasificado el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus. Aunque eso haya sonado terrible, la buena noticia es que no todos son patógenos para el humano. Otras preguntas de interés son: ¿quiénes, cómo y cuándo los descubrieron? Para responder a estas interrogantes, mencionaré los eventos más destacados de la historia de la virología, en donde para el año 1677 el holandés Van Leeuwenhoek inventó el microscopio óptico y así por primera vez observó microbios en el agua. Luego, en 1859,
Charles Darwin escribe El origen de las especies, donde propone que el origen de estas es espontáneo, pero años más tarde, en 1864, Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea de Darwin con sus experimentos de fermentación. Y ya para el año 1880, Robert Koch, al igual que Pasteur, demuestra que la vida no se origina espontáneamente, sino a través de gérmenes y enuncia sus postulados como nomas miasmas. Un año después, en 1881, Pasteur estudia en animales el virus de la rabia. Y luego, en 1886, el químico holandés Adolf Mayer demostró que la enfermedad del mosaico del tabaco se transmitía de una planta enferma a una sana. Sin embargo, es en 1892 cuando se establece la existencia de los virus por el científico ruso Dmitry Ivanovsky, quien investigaba sobre la enfermedad del mosaico del tabaco y demostró que la enfermedad se transmitía por un filtrado libre de bacterias y concluye que la causa podría ser una toxina. Pero en 1898, Loeffler y Frosch, en un meticuloso trabajo sobre el agente causal de la fiebre aftosa del ganado, demuestran el carácter transmisible de la enfermedad por la filtrabilidad del agente causal y la imposibilidad de que se tratara de una toxina, estableciendo entonces la existencia de un parásito demasiado pequeño para ser observado al microscopio óptico. Sugieren además que otras enfermedades como la viruela humana o el sarampión eran causadas por este tipo de agentes. A pesar de estos estudios, no fue sino hasta 1899 cuando Martinus Beijerinck investigó también sobre la enfermedad del mosaico del tabaco y al parecer desconoció los trabajos de Ivanovsky, concluyendo acertadamente que el agente infeccioso se incorpora al protoplasma de la célula huésped y denomina virus a estas partículas infecciosas. Pocos años más tarde, en 1915, el investigador inglés Frederick Thorpe publica sus estudios sobre un virus ultramicroscópico que parasita a las bacterias, a los que les denominó bacteriófagos. Para el año 1917, el científico franco-canadiense Fereli de Herere, de forma independiente, realiza el mismo trabajo y llegó a la conclusión de que el tamaño minúsculo de los virus no solamente los colocaba en la frontera entre lo vivo y lo inerte, sino que correspondían a las primeras formas de vida que surgieron en nuestro planeta. En 1935, el bioquímico norteamericano y premio Nobel Wendell Stanley consigue cristalizar el virus del mosaico del tabaco y publica en la revista Science los resultados de su trabajo. El sugerente título Aislamiento de una proteína cristalina que posee las propiedades del virus del mosaico del tabaco invita a meditar sobre la situación de los virus en la misma línea divisoria entre lo vivo y lo inanimado, ya que la cristalización era una propiedad física atribuida únicamente a estructuras no vivas. Ahora bien, ¿cómo se descubrieron los virus? Bueno, continuando la historia, Ivanovsky realizó un macerado de plantas de tabaco enfermas, que luego filtró a través de unos tamices. Después roció el filtrado en plantas de tabaco sanas y observó que estas plantas enfermaban. Por eso pensó que se trataba de una toxina presente en el filtrado de plantas. Es decir, con este experimento, Ivanovsky pudo demostrar que el agente productor de la enfermedad del mosaico de tabaco pasaba a través de los filtros para bacterias y no podía ni verse ni cultivarse. Sin embargo, fue Beijerinck quien consideró a estas sustancias líquidas no particuladas como virus, palabra del latín que significa veneno. La realidad es que la mayoría de los virus son muy pequeños
y las primeras imágenes obtenidas en el siglo pasado tuvieron que esperar el desarrollo del microscopio electrónico en el año 1940, aunque recientemente el descubrimiento de los llamados virus gigantes, como los nimivirus y megavirus en las amebas, con tamaño de hasta 600 nanómetros, ha echado por tierra la imagen de los virus como entidades submicroscópicas. Sin embargo, en la década del 40, el microscopio electrónico permitió por primera vez la visualización de los virus. Años después, con el desarrollo de centrífugas de alta velocidad, se logró concentrarlos y purificarlos. Luego, en el año 1950, el estudio de los virus animales alcanzó su punto álgido, con el desarrollo de los métodos de cultivo en células, que permitieron la replicación viral en el laboratorio, siendo Fellers y Enders los pioneros en el logro de esta hazaña. Entre 1960 y 1970 se descubrieron y estudiaron numerosos virus y se analizaron sus características físicas y químicas. Para finales del siglo XX, los adelantos logrados en las técnicas de biología molecular entre los años 1980 y 1990 permitieron reconocer varios virus humanos nuevos, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y el virus de la hepatitis C. Y ya para la primera década del siglo XXI, estas técnicas se han convertido en una valiosa herramienta en la detección de virus con potencial pandémico, como los coronavirus, SARS, MERS y más recientemente el SARS-CoV-2. Para finalizar, aquí tienen toda la bibliografía que pueden consultar, tanto los libros como las páginas web o revistas científicas. Nos vemos en un próximo video.